Hola a todos, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Mi nombre es Sergio Cebolla, director de Oles Abogados. Esto es Con Buen Juicio, nuestro programa de información jurídica gratuita que emitimos los martes a las 9:15 de la noche aproximadamente por Windward Televisión y emitimos en el canal de YouTube y de Rumble de Con Buen Juicio y de Oles Abogados. Hoy vamos a hablar de muchas cositas. Vamos a hablar de la ley Minority Report, que autoriza a la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, la Fuerza y Cuerpo de Seguridad, a grabarnos, no grabarnos, en qué término, vamos a hablar de ello, pero antes vamos a contestar las preguntas de los colectivos, pero antes vamos a hablar con una mamá, con Laura. Vamos a hablar con una mamá por la temática de los coles y el homeschooling. Entonces vamos a hablar con Laura, que nos va a contar su experiencia brevemente acerca del homeschooling, de los posibles colegios a nivel internacional que pueden ayudarnos a resolver pues el problema de las medidas que se están imponiendo en todo el territorio español, ¿no? Así que, Laura, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, en función de la hora que nos vean. Buenas. Y bueno, ¿Qué tal? estábamos comentando que queríamos que nos contara tu experiencia acerca del homeschooling. Yo sé que has contactado con varios colegios y bueno, para que los que nos estén viendo pues puedan tener una referencia acerca de cuándo el homeschooling es legal o no es legal y en qué término y cómo los colegios internacionales que están homologados en España pues pueden cubrir una necesidad para resolver el problema de la escolarización de nuestros hijos, ¿no? Entonces, Laura, ¿por dónde quieres que empecemos? Vale. Bueno, a ver, yo en mi caso soy de los padres que he decidido que bajo estas circunstancias no voy a enviar a mis hijos al colegio por el maltrato psicológico, físico y emocional que tienen que soportar y les exigí al Estado español el sistema online porque según la Constitución tengo derecho a ello, pero el Estado español pues se niega a darme esa formación, por lo cual tienes que buscar un recurso porque al final los que se quedan sin el colegio son los niños. Entonces, bueno, estuve buscando a través de la página del Ministerio de Educación Español qué colegios tenían concierto con España. Fue un poco costoso porque te tienes que poner en contacto con ellos, en fin. Y al final, pues tampoco es tan fácil. Hasta que al final encontré un colegio que está en Chile, es totalmente online y este colegio pues nace un poco de un montón de necesidades. Pues, por ejemplo, niños que son deportistas de élite, niños que por circunstancias familiares pues tienen que viajar mucho, por el tema del bullying escolar, en fin. Nació un poco por una necesidad que existe y, y querían cubrir. A raíz del nacimiento, este colegio nace en el 2007, está situado en Chile, no tiene edificio físico como colegio, es decir, todo lo trabajan a través de online. Empezaron en el 2007, es un proyecto que lleva ya un tiempo funcionando. La verdad que tiene bastantes reconocimientos y premios y bueno, pues después de ver su página y demás me puse en contacto. Lo primero que me preocupaba es que si podían académicamente los niños cursar sin que les afectase luego aquí en España. Y me puse en contacto con el Ministerio de Educación y en el Ministerio pues me dijeron que no habría ningún problema porque este colegio tiene un convenio internacional y está adherido al convenio que tienen todos los países que están en la Alianza de la Haya y España está en esta alianza. Por lo cual, lo único que tienes que hacer es homologar la titulación en España. Pero es totalmente válida porque es internacional y se adhiere a esto. Y esto es confirmado por el Ministerio de Educación, que también lo pregunté a ver si era posible y me dijeron que sí, que no hay ningún problema. Por lo cual, ese tema lo tendríamos cubierto en que los niños estudiarían sin tener problemas luego a la hora de poder convalidar aquí en España los estudios. El sistema, pues, es un sistema en homeschooling, tendrían que trabajar a través de la red y, bueno, la verdad que está muy bien porque es muy flexible.
pues como está pensado para niños que viajan, niños, diferentes situaciones, pues la verdad que es muy flexible. Te ofrecen hacerlo por módulos, por decirlo de alguna manera, en evaluación continua. Una vez al mes te abren un módulo de cada una de las asignaturas y, bueno, los niños lo van cursando y al final de los módulos les hacen una especie de test o de examen que, evidentemente, si no lo aprueban, pues pueden volver a hacerlo para terminar de aprobar el examen. Son unos 10 meses de formación, pero también tiene algo muy bueno, que si tienes niños con altas capacidades, te dan la flexibilidad de que te puedes hacer 2 cursos en un año, porque sabemos que los niños de altas capacidades, pues precisamente lo que les pasa es que se aburren enormemente en el sistema educativo actual. Por lo cual, bueno, pues tiene muchas ventajas y luego que estamos cubiertos a la hora de que reciban educación. Por lo cual, esa es mi experiencia y es lo que os puedo contar. Bueno, No sé si me he saltado algo, Sergio. Si me he saltado alguna cosa. No, yo creo que se ha entendido perfectamente lo que estás comentando y era muy bueno que y ponemos a disposición esta información. No decimos que sea la única, que existen más opciones, pero que investiguen ustedes, que es una vía para resolver muchas cuestiones de un plumazo, es decir, la amenaza de los servicios sociales, la amenaza de fiscalía, la amenaza de los profesores detrás, no llevan niños, bueno, o los niños. Bueno, aquí tenemos un posible camino, posible solución para dotar a todos los que nos están escuchando y a todos aquellos que tenéis esta necesidad de una herramienta en la que hay muchos proyectos de homeschooling en España que están funcionando muy bien, pero sin embargo no tienen la homologación o el respaldo legal que necesitan, y por tiempo, por trámite, por burocracia, por muchísimos motivos. Entonces, esto, la opción telemática que plantea Laura, planteamos desde aquí, ¿no? Que colegios internacionales que estén homologados pueden ser un complemento perfecto para escuelas de homeschooling que están apoyando a muchísimos colectivos y a muchísimas familias. ¿Para qué? Para que de modo complementario, de modo separado o de modo solidario o de modo indiferenciado, pues se puedan realizar ambas cuestiones. Yo siempre echo de menos, Laura, que yo veo que mis hijas van a un ritmo muy lento para lo que ellas van demandando, ¿no? Entonces, esta es una solución, me parece muy interesante porque pueden ir a una velocidad mayor, ¿no? Y el apoyo y complemento de las escuelas de homeschooling o las escuelas, llamémoslas diferenciadas, ¿no? No oficiales o alternativas o diferentes que hay, pues puedan ser un mecanismo de legalización para que podamos estar amparados y cubiertos, ¿no? Así que, Laura, pues no, yo creo que lo que has comentado en ese sentido, bueno, el coste, podríamos hablar, que no hemos hablado del coste de este colegio en concreto. Sí, pues hombre, la verdad que no sale caro, ¿vale? Porque realmente no sale caro. El costo lo puedes pagar o anual o mensual. Bueno, como siempre, si lo haces un pago anual, pues siempre tienes un porcentaje de descuento y si lo haces mensual, no. Entonces, te saldría mensual unos 90 euros, que se pagarían en dólares americanos, ellos cobran con dólares americanos, y si lo pagas anual, te saldrían a unos 800 euros. ¿Vale? Con esto tendrías que poner el 5%. Luego, si apuntas a un segundo o un tercer hijo, igual te hacen un 20% de descuento en la cuota del segundo o el tercero. Entonces, bueno, lo veo dentro de... A ver, yo entiendo que hay economías para todo, ¿no? Pero bueno, no me parece un gasto excesivo y sobre todo si estamos hablando de una posibilidad de educación. Pero bueno, también entiendo que habrá economías para todo. Dentro de lo que hay, a mí me parece bastante asequible. Yo tengo dos y en este caso me saldrían por unos 150 euros mensuales. Lo que tienen bueno, luego tenéis que contar que tampoco hay que comprar libros porque todo se trabaja vía audiovisual, por lo cual también hemos. Luego
se basa en que solo se dan las troncales, es decir, no se le carga a los niños con un exceso de materias, se le carga pues lenguaje, inglés, matemáticas, sociales, naturales. Y luego también es verdad que según van avanzando en ciclos, ciclos por años o allí se llaman grados, les van metiendo, cambiando unas materias por otras. Pues por ejemplo en la ESO tienen al final, el último año tienen psicología y filosofía, materias que aquí en España se han eliminado básicamente porque no interesa el pensamiento propio y eso no interesa. Pero bueno, que si te dan un poco cada módulo, cada ciclo, te van dando alternativas o asignaturas nuevas. Entonces, a ver, yo lo veo muy fácil, que realmente no cargan a los niños con un exceso de materias, que ahora mismo sí, con una velocidad que se la pone el niño. Porque aquí no hay Laura, que está fallando el audio. Es decir, en este colegio hecho en 10 meses. Tú te plantas el ritmo. La perdemos, ¿no? Sí, no sé si lo estaba oyendo bien tú, yo creo que se le estaba cortando. Sí. Sí. Le estaba acordando, Rafa. Y igual se le ha quedado colgado. No sé si nos oyes, Laura. Si nos oyes, sal y vuelve a entrar al enlace. Igual la cobertura le está fallando en este momento. Pues lo que estaba comentando Laura, al final te echas cuentas y lo que te gastas cada año en libros, material escolar, patatín, patatán, te va a terminar compensando, más luego transportes, etcétera. Al cabo del año no es tanto. Mira, tenemos aquí, ha vuelto a entrar, aquí. A ver si aquí... Un momentito. Tenemos problema con la cobertura. A ver ahora, ¿nos oye bien? Yo os oigo, sí, ¿me oís a mí? Ahora. Es que se estaba cortando en los últimos 30 segundos, empezó a escuchar mal y ya se te perdimos. Yo os escucho, pero no os oigo. No veo nada, o sea, no veo. Os veo muy borroso, no sé. Yo de todas maneras os digo, a mí que la tecnología me tiene manía, ¿eh? O sea, yo cada vez que tengo que hacer algo, me boicotea, me odia, no sé. Tenemos un conflicto entre la tecnología y yo que no nos llevamos bien. Mi hija me dice que mi energía bloquea las tecnologías. Sea como fuere, Laura, se ha escuchado todo muy bien. Lo único que queda por aclarar es el tema de las materias troncales, la carga lectiva, y ya por concluir, ¿no? Pasaremos el enlace del vídeo en nuestro canal de Con Buen Juicio en YouTube y ya podréis ver el enlace de esa página e investigarlo por vuestra parte. Termina con lo de las troncales que estabas diciendo. Sí, vale, pues todo lo que dan son troncales en cualquiera de, tanto en secundaria como en primaria, y realmente solamente estudiarían esas. Les quitamos, por decirlo de alguna manera, toda la paja que les ponen ahora mismo en los colegios, como valores, la religión, en fin, todo este tipo de materias. Y luego sabéis que en el sistema educativo se basan sobre todo en repetición de lo mismo todo el año, en este caso no. Por lo cual, lo que aprenden, van aprendiendo de verdad, se van abriendo módulos una vez al mes y son módulos nuevos. Por lo cual, el nivel educativo que tienen luego está certificado por un colegio de Estados Unidos. Es decir, que todos los niños tienen que haber dado todo el temario y haber aprobado todo el temario de las troncales para ellos certificarte que los niños han aprendido y vamos, que realmente han sacado la nota que han sacado. A través de este colegio online lo que se basa no es en la memorieta, sino en el aprendizaje real. Entonces, los profesores siempre están controlando los exámenes que van haciendo para saber si hacen trampas, si no, si han aprendido. Y luego, bueno, tienen la opción de hacer videollamada, pues por ejemplo, si tenemos algún alumno que pues, le da muy mal las matemáticas o lo que sea, se puede hacer una videollamada siempre y cuando se dé una autorización, se pase por unos filtros de seguridad. Si no, los chavales se pueden comunicar a través de chat escrito para hacer las preguntas al tutor.
Que también me parece muy bien porque plantea una seguridad tanto para el menor como para el centro, en fin, para que no haya este tipo de problemas que suele haber últimamente por el mundo. Entonces, en ese aspecto igual, tienen esa seguridad. De cara a los Y por idiomas, lo demás para creo que toda se la... conta... Te iba a preguntar, digo, de cara al tema con los idiomas, para la gente de habla hispana, ¿hay algún problema? ¿Dan inglés, francés, alemán? ¿Cómo está con...? Sí, dan inglés. Como segundo idioma dan inglés desde primaria. Lo que pasa es que, bueno, no son clases bilingües, son clases de inglés. Ellos funcionan sobre todo con todo es audiovisual. Preparan las clases en vídeo y les van preparando pues actividades todo a través de forma audiovisual, que la verdad que los chavales hoy en día es como mejor aprenden, porque lo de las tablets y esas cosas están enganchadísimos. Entonces, la verdad que creo que lo hace más dinámico, más entretenido. Lo que todavía no sé muy bien cómo sería la clase de inglés, ¿vale? Esa todavía no he visualizado ninguna. Bueno, luego os cuento lo de la escolarización, que es lo único que veo que aquí en los puntos que tengo. Pues nada, cuando uno le escolariza aquí, lo único que tiene que pedir es al colegio que esté inscrito el niño, que le den de baja en el colegio y ya está. Y a escolarizarle en el otro y se acabaría el problema. Bien. Bueno, pues yo Laura. Es que nos veo, ¿eh? No ves. Nos veo. No, es una cuestión de conexión, Laura. En principio ha quedado todo claro. Hemos hecho una petición a ese colegio para ver si alguien de ese colegio quiere ponerse al habla con nosotros en este juicio. Y gracias, Laura, por todo y por ayudar con tu testimonio y con tu investigación, pues a muchísimos padres, a muchísimas madres, ¿vale? Espero que les valga de mucho. Y a muchísimos niños, niñas. Así que... a los niños. Gracias por todo y bueno, ya nos irás contando si este colegio quiere entrevistarse con nosotros y gracias por todo tu trabajo y por tu generosidad por estar aquí con nosotros. Nada, gracias a vosotros. Es que nos veo. No sé si me estáis mirando. Nada, no sufras. Te vemos y te vemos bien. Muchos besitos, Laura. Venga, un Buenas beso. noches. Venga, vamos a entrar en la ley Minority Report. Vamos allá. Voy a compartir pantalla, ¿no? Y vemos... Sí. A ver... Bueno, Rafa, ¿qué te ha parecido? Pues ideal, con la que está cayendo y lo que está por venir, yo creo que debería de todo el mundo plantearse esto, porque no es ni medio normal esto que han hecho con los chavales en las escuelas todo este año, y si siguen la misma marcha, pues claro, yo a mejor no creo que vayan. No veo que vayan a mejor. Entonces, pues evitarles sobre todo esto de estar en clase tantas horas intoxicándose la sangre y el sistema educativo que tenemos en España, que la verdad, pues es una pena, pero es una pena, no vale para nada, pues darles la oportunidad de esa libertad de no estar encerrados, intoxicándose y encima salir de los estudios con un nivel de verdad que les permita defenderse en este mundo que hemos creado de competición absoluta, es muy importante, porque los chavales al final se ven un poco indefensos, no les han enseñado a vivir en el sistema con el que se van a tener que enfrentar después. Y esto de alguna manera... Bueno, Rafa, ahí lo que tenemos muy claro es que el sistema educativo no tendría que ser un sistema educativo, porque la educación se provee en las casas. Exacto. Tendría que ser un sistema de enseñanza y formación. Entonces, claro, cuando tú confundes la palabra educación con enseñanza, pues tienes el problema que nos encontramos. Que en vez de enseñar, pues lo que hacen es educar, y para educar estamos los padres. Entonces, el problema que nos encontramos es que a los padres no se nos quiere desposeer de todo poder y de toda influencia respecto a nuestros hijos. Bueno, ahora se ha liado porque quieren eliminar el libro de familia. Entonces, quieren eliminar hasta el libro de familia. ¿Cómo es esto? Hasta el libro de familia quieren eliminar físicamente para que haya uno digital, ¿vale? Entonces... O sea que eso ya es modificable a tope, claro, una vez que está digitalizado... Quieren quitar las bases de lo que son los pilares de la familia, que es el origen de todo, ¿no? Entonces,
quieren acabar con los pilares más fundamentales, ¿no? Y uno de ellos son las familias. No es que una opinión mía, que eso a los datos... No, es así. A los hechos nos repetimos, ¿no? Entonces, quieren acabar con eso. Entonces, el sistema de enseñanza, que debiera ser de enseñanza, hay muy buenos profesionales, pero efectivamente al final están todos condicionados por las directrices y la politización que están padeciendo estas instituciones, ¿no? Entonces, es una auténtica pena porque yo provengo del sistema público y me he encontrado, tanto durante mi época de formación como en la actualidad, me he encontrado con muy buenos profesionales y gente muy preocupada por lo que ocurre. Pero efectivamente la politización tiene unos niveles brutales y desgraciadamente está ocurriendo, ¿no? Bueno, aquí tienen ustedes con el testimonio de Laura una ayuda y unas recomendaciones importantes para que ustedes puedan encauzar y estar lo más seguros posible, ¿no? Vamos a hablar de la ley Minority Report. ¿Por qué decimos la ley Minority Report? ¿Por qué le llamamos así? Como esta película de Hollywood de Tom Cruise que recordaréis algunos... Sí. Claro. Bueno, hemos traído una serie de artículos y después un análisis y estudio acerca de cómo nos encontramos. La llamamos Minority Report, ¿no? Porque ahí es tan susceptible de interpretación esta ley, es una ley orgánica, que en teoría se supone que es para protegernos nosotros, los ciudadanos, en teoría, pero nos deja más indefensos que nunca. Porque, claro, se supone que es para establecer las normas relativas a la protección de personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos de carácter personal por parte de autoridades competentes, con fines de prevención, detención, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales o ejecución de sanciones penales, ¿vale? Incluida la protección y prevención frente a amenazas contra la seguridad pública. Ya empezamos con los conceptos jurídicos indeterminados. Bueno, entonces, ¿qué es la seguridad pública? ¿Qué es la seguridad pública? Bueno, pues aquí tenemos para todos los gustos. ¿Qué ocurre? Claro, se supone que esto es una ley orgánica que está para protegernos a nosotros, pero es que no hace todo menos protegernos. Entonces, cuando tú hablas de conceptos tan jurídicamente indeterminados, vamos a seguir viendo artículos y vamos a explicarle, ¿no? Es decir, dice, por ejemplo, la distinción entre interesados, ¿no? Esto es que algo... personas que respecto de las cuales existan motivos fundados para presumir que puedan cometer o colaborar con la comisión de una infracción penal. Bueno, distinción entre categorías de interesados, ¿no? Es decir, se supone que el responsable del tratamiento, es decir, las fuerzas y cuerpos de seguridad, en la medida de lo posible, eso se llama concreción legislativa. O sea, en la medida de lo que le dé la gana al funcionario. Establecerá entre los datos distintas categorías. Dice, personas respecto de las cuales existan motivos fundados. Bueno, esto es lo que es la presunción de inocencia. Eso te iba a decir, la borran de un plumazo, ya está, ya no existe. Bueno, estamos poniendo la ley del BOE liberal, ¿no? Personas respecto de las cuales existan motivos fundados para presumir que puedan cometer o colaborar en la comisión de una infracción penal. O sea, por esto le llamamos Minority Report. ¿Acordáis de la película, no? Que estaba Tom Cruise que detenían a la gente porque los precoz, ¿no? Decían que podía llegar a matar a alguien porque habían visto el futuro. Bueno, pues esto es un atentado contra el derecho penal, contra lo que es la institución de la presunción de inocencia y es una auténtica barbaridad, ¿no? Entonces, por esto llamamos la ley Minority Report, ¿no? Personas respecto a las cuales existan motivos fundados para presumir que puedan cometer o colaborar con la omisión de un delito, ¿no? Infracción penal. Pero esto no es solo eso, hay muchas cosas. Vamos a traer unos cuantos de artículos para que vean ustedes las auténticas barbaridades, ¿no? Artículo 15, léelo tú, Rafa.
Sí, sistemas de grabación de imágenes y sonido por las fuerzas y cuerpos de seguridad. 1. La captación, reproducción y tratamiento de datos personales por las fuerzas y cuerpos de seguridad en términos previstos en la ley orgánica, así como las actividades preparatorias, no se considerarán intromisiones ilegítimas en el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar o a la propia imagen, a los efectos de lo establecido en el artículo 2.2 de la ley orgánica 1/1982 de 5 de mayo de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. O sea, a ver, la captación, reproducción y tratamiento de datos personales por las fuerzas y cuerpos de seguridad, en los términos previstos en esta ley orgánica, es decir, que te pueden captar, que está previsto, no lo he traído, pero está previsto en la ley, cualquier tipo de datos relativos, imágenes, datos en relación con tus inclinaciones sexuales, tus datos genéticos, tus datos biométricos. Sí. Es un tema muy, muy, muy grave. Dice los términos previstos en esta ley orgánica, que esos son los términos, así como las autoridades, dice, así como las actividades preparatorias. Esto es un enigma que todavía sigo dándole vuelta. Es decir, ¿qué significa la actividad preparatoria? Es decir, ¿qué es una actividad preparatoria? O me graba o no me graba, ¿no? O todas las actividades preparatorias para grabarte, ¿qué quiere decir? Que si yo te pongo un pinganillo en tu casa, me meto en tu casa... Exacto. Es una actividad... Son las preparatorias ¿no? De una escuchas ilegales. Ya no serán ilegales porque no madre mía. No, claro, yo no hago más que darle vuelta a lo que son las actividades preparatorias. Es decir... Meterse en tu casa sin permiso de un juez. Claro, es decir... Claro, porque aquí estamos hablando de la protección civil del derecho al honor, intimidad y familiar y a la propia imagen. ¿Qué quiere decir? Que podrá haber un delito o no, ya lo veremos, pero no es susceptible de exigir responsabilidad civil porque esa ley orgánica habla de la responsabilidad civil que se puede exigir cuando se ha vulnerado, se ha intrometido ilegítimamente en tu derecho a la intimidad familiar y a propia imagen y a tu derecho al honor. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí se está eximiendo de responsabilidad civil al funcionario que si recibiera una orden de un responsable político, pues si captara, reprodujera o hiciera un tratamiento o hiciera una actividad preparatoria, ya hemos dicho lo que una actividad puede ser una actividad preparatoria, pues que no sea susceptible de indemnización. ¿Vale? En el punto 2 nos aclara un poco, nos da ya el bofetón del todo. Sí, sigue. Te leo porque es que esto es lo que está diciendo. Dice, en la instalación de sistemas de grabación de imágenes y sonidos se tendrán en cuenta, conforme al principio de proporcionalidad, los siguientes criterios. 2 puntos. Asegurar la protección de los edificios e instalaciones propias. Asegurar la protección de edificios e instalaciones públicas y de sus accesos que estén bajo custodia. Salvaguardar y proteger. Lo que quiere decir esto es que al final, da igual dónde estén las cámaras, tienen todo el derecho a coger tu imagen. Bueno, vamos a seguir porque el siguiente artículo que os he traído es de Traca. Los sistemas fijos y los móviles. ¿Vale? Estoy leyendo, sí, artículo 16, instalación de sistemas fijos. En las vías o lugares públicos donde se instalen videocámaras fijas, el responsable del tratamiento deberá realizar una valoración del citado principio de proporcionalidad en su doble versión de idoneidad e intervención mínima. Asimismo, deberá... El mismo que va a poner la cámara va a decir si es idónea o idónea, pero si voy a poner la cámara no va a ser idónea, si va a poner la cámara donde Dios quiera. Y ya está. Exacto. Esto es una ley que está hecha para protegernos, en teoría, ¿vale? Y le da toda la potestad
¿vale? A esa cuestión, ¿vale? Al instalador al final, pero es que además sigue haciendo alusión al que la va a instalar. Dice, Eso es. asimismo, deberá, este en concreto, llevar a cabo un análisis de los riesgos o una evaluación de impacto de protección de datos relativo al tratamiento que se pretende realizar en función del nivel de perjuicio que se pueda derivar para la ciudadanía y de la finalidad perseguida. Bueno, al final es quien manda poner esas cámaras, el ayuntamiento o el ministerio de, ¿no? ¿O quién se haría cargo de esto? ¿El instalador? Mira, vete al punto 4, que te va a hartar reír, dice. Los propietarios y, en su caso, los titulares de derechos reales sobre bienes afectados por estas instalaciones o quienes los posean por cualquier título están obligados a facilitar y permitir su instalación y mantenimiento sin perjuicio de las indemnizaciones que procedan. O sea, que sí o sí, claro, dice los propietarios y, en su caso, los titulares de derechos reales. Sí, claro, tú puedes ser titulario o un inquilino, si es tu casa, o un usufructuario. Si a ti te dice que en tu puerta te vamos a poner una cámara porque es que es una necesidad y porque sí, bueno, pues tú tienes que aceptarlo según esto. Y ya está. Y eso es lo que hay. Y sin perjuicio de que te pueden indemnizar. O sea, tú no te vas a poder quejar de vamos, ya no es que no te puedas quejar. Es una obligación. Es una obligación, ¿vale? Y dice, en el punto 5, que los ciudadanos serán informados de manera clara y permanente de la existencia de estas videocámaras fijas. Habrá que ver eso si es verdad que te informan. Te van a llamar a ti, Rafa, que en tu puerta te van a poner a ti una cámara y te van a llamar a ti. No, además que te dice, sin especificar su emplazamiento. No te voy a decir dónde, pero te estoy vigilando con una cámara, te veo salir y entrar, o te veo en tu casa. Eso y no te voy a decir dónde. Dice, así como la autoridad responsable del tratamiento ante la que poder ejercer sus derechos. Eso es decir, tú vas a poder ejercer derecho de rectificación, pero tú no vas a saber dónde está la cámara. Con lo cual, no sabes que están vigilando, que están controlando, o quiénes, etcétera. Vamos al artículo 17, que ya es, todavía, no se vayan todavía, que aún hay más. Sí, porque ahora te haré un par de preguntas sobre los que hemos leído. El artículo 17, dispositivos móviles. ¿Podrían utilizarse dispositivos de toma de imágenes y sonido de carácter móvil para el mejor cumplimiento de los fines previstos en esta ley orgánica, conforme a las competencias específicas de las fuerzas y cuerpos de seguridad? La toma de imagen y sonido, que ha de ser conjunta, queda supeditada, en todo caso, a la concurrencia de un peligro o evento concreto. El uso de los dispositivos móviles deberá estar autorizado por la persona titular de la delegación o subdelegación del Gobierno, quien atenderá a la naturaleza de los eventuales hechos susceptibles de filmación, adecuando la utilización del dicho dispositivo a los principios de tratamiento y al de proporcionalidad. Esto no termina de quedarme claro, porque si te para un policía local y saca el móvil y se pone a grabar, ¿se tiene que personar primero a alguien de su delegación de gobierno para autorizar esa grabación? ¿Le llama primero y le pregunta? ¿Él ya va con la ley por delante? Claro, aquí lo que tenemos aquí es una remisión al delegado del gobierno. Es decir, pero bueno, es decir, ahora vamos a entrar en el artículo 18.3 que os he traído, que habla que precisamente este tipo de intervenciones, ¿no? Este tipo de intervenciones, cuando verdaderamente la autorización judicial, ¿qué pasa con ella? No es existe decir, ya no existe. ¿Para qué existe la intervención judicial? ¿Por qué dice que aquí el delegado del gobierno, que es un cargo político nombrado por el presidente del gobierno, al servicio del presidente del gobierno y del gobierno de turno, puede determinar que es susceptible de ser grabado con un dron o no? ¿Me explico? Claro, porque no solo ya dispositivos móviles, no se refiere solo a teléfonos móviles con cámara, se refiere a cualquier cosa móvil con una cámara, como un dron, efectivamente. Un dispositivo móvil es una cámara puesta encima de un coche de policía y que se mueve, o por ejemplo, como tú bien has dicho, un dron que esté grabando, ¿no? Pues aquí tenéis pues un dispositivo móvil que es autorizado por el delegado del gobierno. Es decir, ya no existe para este tipo de cuestiones, ya no existe, no quiero decir, no es correcto decir, se elimina la necesidad de la posible intervención judicial para estos casos, que evidentemente son para escucha, para grabaciones dentro de domicilio, etcétera. Sin embargo, aquí hablan para los fines previstos en esta ley orgánica, que habla de investigación
habla de, lo hemos puesto al principio del todo, a decir, prevención, investigación, es decir, cuando vamos a investigar, ya no existe la obligación cuando se va a hacer una escucha de que el juez tiene que darle la autorización. Aquí habla de, para los dispositivos móviles, habla de delegado del gobierno o subdelegado del gobierno. Lo dice, ¿verdad? Lo hemos leído. Sí. ¿Qué quiere decir? Que si yo mando un dron con el tamaño de un imperdible, ¿no? Un dispositivo móvil, y lo meto por la ventana de tu casa, ¿el delegado del gobierno es suficiente? Porque aquí no dice, salvo que necesite autorización judicial. Claro, no lo dice. En todo momento lo contempla como que ya que no va a necesitar. Si lo ha autorizado el subdelegación, delegación o subdelegación, ya no necesita el permiso judicial. Esas son las preguntas que venimos a realizar, porque este tipo de leyes lo que da genera mucha confusión, y si hubiera una buena técnica legislativa, o si se quisiera que hubiera una buena técnica legislativa, mejor dicho, pues no sería susceptible de interpretación y nos generaría, pues, inquietud en la población acerca de qué pasa ahora con esta ley. Claro, sobre todo porque si nos ponemos a leer tal cual lo pone aquí, sin ánimo de interpretar nada, esto viola todos los derechos humanos. Bueno, ahora lo vamos a ver, que es lo siguiente que viene aquí, para que aquellos policías que se les pase por la cabeza este tipo de cuestión, pues bueno, vamos a leer lo que dice nuestra Constitución. Venga, Rafa, vamos. Dice nuestra Constitución, en su artículo 18.3, dice: se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial. En protección de este derecho fundamental, el artículo 197 del vigente Código Penal de 1985 castiga con la pena de prisión de 1 a 4 años y multa de 12 a 24 meses al que para descubrir los secretos los secretos o vulnerar la intimidad de otro sin su consentimiento se apodere de sus papeles, cartas, mensajes de correo electrónico o cualesquiera de otros documentos o efectos personales, o intercepte sus telecomunicaciones o utilice artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción del sonido o de la imagen o de cualquier otra señal de comunicación. Pero no debemos de olvidar, en orden a la normativa vigente, normas de rango internacional aceptadas por nuestro ordenamiento jurídico interno, como son: artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de 10 de diciembre de 1948, resolución 217, 3 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. Artículo 17.1 dice del pacto... Vete directamente a lo que dice el artículo, no hace falta que lo leamos todo. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Dice: nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación. Esto es lo que viene a decir el artículo 18. Dice: toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de su correspondencia. No podrá haber injerencia de la autoridad pública en el ejercicio de este derecho, sino en tanto en cuanto esta injerencia esté prevista por la ley y constituya una medida que, en una sociedad democrática, sea necesaria para la seguridad nacional, la seguridad pública, el bienestar económico del país, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral o la protección de los derechos y libertades de los demás. O sea que aquí es que también, claro. Sí, es que aquí te deja la ley como reducto de dicha cuestión, pero siempre hay que respetar los derechos, o sea, lo que es la esencia de los fundamentales, ¿no? Efectivamente, es decir, es un delito la intromisión ilegítima en la intimidad personal y la arbitrariedad, las injerencias. Sin embargo, si volvemos arriba y volvemos a ver lo que dice la propia norma, la ley orgánica, es una auténtica barbaridad.
En el de arriba era el... Que lo tenemos, los sistemas fijos, los sistemas móviles. Es que se cree que esto está pensado para protegernos y no es cierto. No es cierto, porque al final, si dice que tiene que ser una resolución judicial la que autorice esa intromisión, ¿no? Esa injerencia, ¿no? Pues, y aquí tú dices que si es el artículo 15 habla de, oiga usted, pues resulta que vamos a hacer, no vamos a hacer, vamos a decir, no vamos a decir, y no dice, bueno, siempre que no sea necesario la autorización judicial. ¿Qué es lo que tendría que haber hecho esta ley? Esta ley es manifiesta y patentemente inconstitucional. Ya lo dijimos para la ley Auschwitz y ahora para la ley Minority Report lo volvemos a decir. ¿Qué eximiría de la necesidad de esa autorización judicial a una actuación? Claro, es que si te fijas en el artículo 15, vámonos al artículo 15, ¿no? Es decir, si te fijas, dice, ¿por qué quieren...? Perdón. No, es abajo, perdón. ¿Por qué quieren eximir en el artículo 15? No, vamos para arriba. Es que me falta el 15. Ahí. Vale, artículo 15, perdón. Sistema de grabación de imagen y sonido por la fuerza de curiosidad. ¿Por qué meten este artículo en el que, a efectos del artículo 2 de la Ley Orgánica de Protección del Civil del Derecho a no intimidad de la familia de la propia imagen, por qué no se considera intromisión ilegítima lo que es la captación, reproducción y tratamiento de derechos personales por la fuerza y cuerpo sobre los términos? Aquí tendría que decir, no se considerará si tiene autorización judicial, que es lo que tendría que decir este artículo. O es que ahora resulta que esto es una nueva ley corcuera. Viene a ser. Digo yo. Es decir, ¿os acordáis, no? De la ley corcuera, ¿no? Sí, la patada en la puerta le llaman vulgarmente. La patada en la puerta, efectivamente. Que yo, a ver, que efectivamente que yo tengo aprecio por Corcuera, ¿vale? Pero que eso no quiere decir que jurídicamente no tengamos que tener una protección y una seguridad. Pues esto es igual. Esto es una nueva ley Corcuera, pero digital. Es decir, esto quiere decir que si me causan a mí un perjuicio, hacen una intromisión ilegítima en mi vida personal, familiar y me graban, pues esto quiere decir que yo no puedo pedir daño y perjuicio. Eso quiere decir esto. Sí, ni defenderte en un juicio como... Es decir, podría ser un delito, porque eso no ha cambiado, pero claro, el delito tiene dos partes. El delito tiene la parte penal de la pena y después la parte civil. Si la parte civil, que es la compensación del daño, no se considera intromisión ilegítima, y después tienes que demostrar que han cometido un delito, tienes que demostrar, claro, esto es un modo de decirle a las fuerzas y cuerpos de seguridad, chavales, no os preocuparos que no vaya a tener que pagar indemnizaciones. Y como no lo dice tampoco, porque no lo dice, tendría que decir si es necesario autorización judicial. No, es que ya lo dice la Constitución. Sí, pero es que no está de más que aquí lo hubiera dicho. ¿En qué caso y en qué no caso se hace referencia a esta ley? Y esta ley es una auténtica arbitrariedad porque permite eso mismo, esa arbitrariedad. Entonces, es muy importante que los que nos están viendo lo sepan y lo tengan conciencia de que esto es una auténtica brutalidad legal, y es una ley orgánica que requiere una mayoría cualificada. Bueno, pues aquí lo tenéis. Esto es una auténtica barbaridad. Seguimos si queréis. Sí, vamos allá. Hemos quedado aquí, sesión 17-18. Esto lo hemos hablado ya. Libertades, eso es. Bueno, aquí efectivamente. Efectivamente. Leo, la Ley Orgánica 4.988 del 25 de mayo modificó, bueno, dice, voy siguiendo. Sí, aquí lo que viene a decir es que efectivamente la ley de enjuiciamiento criminal, ¿vale? Establece pues, el modo en que los jueces tienen que realizar su actuación en materia de los delitos comunes, ¿no? Entonces, efectivamente, tiene que haber una autorización judicial para que eso sea realizado. Sí, por eso he venido a traer que la ley de enjuiciamiento criminal existe y está en vigor.
Entonces, eso no ha sido derogado. Pero como he traído esto de referencia, ¿no? Un poquito para que veáis que la ley orgánica de enjuiciamiento criminal establece lo que verdaderamente el juez tiene que autorizar este tipo de intervención, lo dice la Constitución, lo dice la ley. Sin embargo, eso no habla en esa ley orgánica de protección de datos. ¿Por qué no han hecho referencia nunca a esa autorización judicial? ¿Por qué no nos han dado certezas jurídicas? Es decir, siempre que no sea necesario la intervención judicial. ¿Por qué no aparece esa coletilla nunca? Para dar lugar a esa interpretación. Claro, al final... Bueno, hemos aportado un poquito de luz a la ley Minority Report, por eso la hemos traído, y hay preguntas de los policías por la libertad. Hay preguntas de policías por la libertad, que ya sabéis que nosotros en todos los programas vamos a ir contestando preguntas que puedan ayudar a muchísimas personas, preguntas que pueden ayudar a muchísimos, por eso pedimos que a través de los colectivos pues nos hagáis llegar las preguntas más frecuentes que podéis llegar a tener. Y nosotros, pues aquí, como información jurídica gratuita, pues contestaremos en la medida de nuestras posibilidades, pues iremos contestando a las preguntas más frecuentes. Entonces, vamos a pasar al tercer bloque de nuestro programa de hoy, con las preguntas de Policía por la Libertad, las que nos den tiempo a contestar. Espérate. Tiene un fallo esto, parece una discoteca. A ver qué pasa ahora. Preguntas, Policía por la Libertad. Sí, por un poquito por la verdad, perdón. Dice, en mi trabajo están llamando a los compañeros de un día para otro a hacerse un PCR. No quiero hacérmelo ni ninguna otra prueba. Según el BOE, nuevo de medidas, creo recordar que si no tienes síntomas, no has de hacértelo. Con síntomas de resfriado o una alergia que son compatibles con COVID, por ejemplo, ¿pueden obligarme a hacérmelo? Quisiera saber, por estar preparada, qué protocolo debo seguir y cómo actuar en caso de coacción. Presentado el documento de Olex Abogados sobre PCR, ¿qué podría pasar o qué procedimientos he de seguir? Si me coaccionaran o insistieran, ¿tendrían que hacerlo por escrito? ¿Y qué podría hacer para no perder mi puesto de trabajo? Bueno, ya hemos dicho que la ley 2/21 de 29 de marzo, que entró en vigor el 31 de marzo, tenía una disposición derogatoria única que establecía que toda norma que contradijera esa ley, del mismo rango o rango inferior, se quedara derogada. Ahí sacamos una conclusión muy clara, que es solo en caso de que haya síntomas. Podrían llegar a plantearte una supuesta obligación que no es tal porque siempre existe el derecho del consentimiento informado y el tener la última palabra acerca de tu propio cuerpo, ¿no? ¿Eso quiere decir que te puedan llegar a sancionar? Sí, te pueden llegar a sancionar, pero es susceptible de ser recurrido, ¿vale? Entonces, ese documento que está a disposición de todos ustedes, que es el documento del requerimiento formal y fehaciente de información acerca de la técnica PCR. En modelos de Olex Abogados pueden ustedes descargarlo, pues hacer las preguntas que tenemos que... Entonces, dice, con síntomas de resfriado o una alergia, bueno, pues yo no soy médico. Hay muchos más síntomas, pero la ley dice síntomas, en plural, ¿vale? Entonces, evidentemente, es un experto en el tema, que son los médicos los que tienen que valorar si es un simple resfriado o si es algo más. No solo si es compatible con algo más, yo entiendo que tiene que ser varios síntomas, no uno. Pero como hay tanto engaño y tanta palabrería acerca de este tema, pues bueno, tienen ustedes lo que dice la ley, ¿no? Siguiente pregunta. Sí. Dice, un abogado que me estaba tramitando las multas por mascarilla me ha dicho que interrumpió el recurso porque no ha lugar desde la anulación del estado de alarma. Al no estar vigente ya no nos puede multar la policía por no tener soporte legal para hacerlo, ya que la ley les facultaba expresamente y había una normativa para la tramitación de multas. He ido por la calle desde entonces y cruzando con la policía y no me han multado. Quisiera estar completamente seguro. Bueno, la ley de referencia es la ley 2/21 de 29 de marzo. Hemos hecho un vídeo específico que en Rumble pueden buscar con buen juicio
y pueden, o en el canal de Oles Abogados de Telegram, tienen ustedes el enlace para que lo vean. El soporte legal es esa ley, una ley que es consecuencia de la tramitación parlamentaria del Real Decreto 2120 de 9 de junio, que ha sido un copia y pega. Verdaderamente hay muchas contradicciones en esa ley, la hemos comentado a lo largo de muchas conversaciones y muchos programas. Esa ley habla de que no será de aplicación esta ley cuando se está en fase 3. La fase 3 es cuando hay restricciones, no se está en la normalidad. En teoría, según esa ley, cuando se entra en la normalidad, que ya no hay estado de alarma, es de aplicación esa ley, porque la obligación de mascarilla no venía determinada por el estado de alarma. Era el Real Decreto 2120 de 9 de junio, que después se ha aplicado a la Ley 2/21 de 29 de marzo del año 2021 en el que estamos. Con lo cual, en teoría, según esa ley, pues existe, si no estás dentro de las exenciones legales, que hay muchas, y hay que conocerlas y manejarlas, podría llegar a existir esa obligación, con lo cual no entiendo la pregunta y no entiendo el argumento, pero podría ser susceptible de ser multado, ¿vale? Podrían todavía llamar la atención, entonces. Okay. Acordaros que suprimieron el 1,5 metros. Suprimieron la distancia de seguridad, sí. En esa ley suprimieron el 1,5 metros. Entonces, lo que hay que acogerse a las exenciones legales. Dificultad respiratoria, que puede verse agravada por uso de mascarilla, enfermedad, que puede verse agravada por uso de la mascarilla, cualquier tipo de actividad incompatible con el uso de la mascarilla, fumar, chupachú, pipa, comer, palomita, gusanito, hacer deporte, muchas actividades que son incompatibles. Sí. Estado de necesidad. Acuérdense que el estado de necesidad hay una declaración responsable actualizada a esa ley, que acudimos al estado de necesidad, que la doctora Prego, de Médicos por la Verdad, nos hizo un informe para los recursos que habla precisamente de eso, del estado de necesidad. El estado de necesidad es que es peor el remedio que la enfermedad. Por eso les recomiendo a ustedes que vean ese vídeo que habla con todo lujo de detalles sobre esta misma pregunta. Pregunta 3. Dice, tengo miedo a qué puede ocurrir si llega a estar toda España vacunada, por lo que podría pasar, hasta que nos quiten a nuestros hijos. Somos un matrimonio con 2 hijas pequeñas que aún no están en edad escolar, pero el año que viene ya tengo que matricular a mi primera hija y no quiero. Bueno, tengo miedo, a ver, para que esté toda España vacunada, tendría que estar ustedes también vacunados, con lo cual, si aunque hubiera una persona o 2 que no estuvieran vacunados, no estaría toda España, ¿vale? Entiendo que es una aproximación a mucha gente, vacunados por la gran mayoría. ¿Qué podría pasar? ¿Hasta que nos quiten nuestros hijos? No. Entiendo que no, esa situación no tendría que darse porque las leyes y los tratados internacionales, las leyes de derechos fundamentales, la propia Constitución nos ampararían. Con lo cual, para que te quiten un niño tienes que haber un abandono. Lo que pasa es que ahí te diría yo una pequeña pregunta, un inciso. ¿Por qué echa la ley, echa la trampa? Tenemos desde hace unos meses, no sé, 1 año y pico para atrás, que modificaron algo que permitía a los servicios sociales, sin intervención del juez, también como lo que estábamos leyendo, de no necesitamos el permiso de un juez para ponerte una escucha. Lo mismo, algo así, como que te arrebataban a los niños si ellos consideraban que cualquier cosa, porque te oponías a la enseñanza LGTB, porque te oponías a cualquier historia de las que estaban imponiendo, ¿no? Bueno, eso es susceptible de, efectivamente, esa modificación se hizo. Una modificación que hablaba que se tenía que estar debidamente justificada y debidamente argumentada dicha intervención y debidamente acreditada. Quiere decirte que porque tú no vacunas a tu hijo no te van a quitar tu hijo. Tú tienes que estar, el niño tiene que estar desamparado, el niño tiene que estar viviendo en la calle, sin comida, desnutrido, con riesgo para su salud gravemente, para que a ti los servicios sociales se atrevan a intervenir, porque estaríamos hablando de muchos delitos de prevaricación, de delitos muy gordos y muy graves acerca de que se diera ese caso, ¿no? Entonces, bueno, yo ya hemos hablado al principio del programa acerca de la escolarización y cómo posibles recomendaciones para este respecto.
Con lo cual, si están valorando qué hacer con respecto a sus dos hijas pequeñas, pues ahí tienen ustedes una posibilidad, que es el tema de los colegios internacionales. Y ¿vale? te evitas ya problemas con la vacunación, la presión social y todo lo demás. Estás en tu casa ya, poco pueden decirte. Es así. Pues seguimos con la cuarta. Sí. La sentencia del Tribunal Supremo sobre la limitación de derechos y libertades por COVID-19 en Canarias, cualquier gobierno nacional o autónomo necesitaría autorización judicial para implantar cualquier medida restrictiva. Si hubiera que hacerlo y no lo hiciesen e insisten en restringir derechos fundamentales sin autorización, ¿estarán prevaricando y se les podrá denunciar o juzgar por ello? Mientras, y en ese caso, si no acatamos órdenes, ¿qué repercusión podría tener sobre nosotros y posibles acciones a iniciar? Bueno, esto lo hemos hablado, es decir, cualquier gobierno autonómico o nacional necesita autorización judicial para implantar cualquier medida restrictiva. El nacional necesita un estado de alarma, un estado de excepción, en función de lo que pida, y los autonómicos requieren de los tribunales superiores de justicia una autorización temporal, una ratificación temporal judicial a este respecto. Y con respecto al gobierno nacional, pues sí, si hace restricciones de derechos y libertades fundamentales. Por ejemplo, me estoy acordando de los ciudadanos que vienen de la India. Sí. Pues bueno, han restringido y han puesto una cuarentena obligatoria y tiene que ser susceptible de ratificación judicial. Pues sí, esto es una garantía que establece la ley de enjuiciamiento contencioso administrativa, ¿vale? Entonces, pues sí, en ese sentido, pues que es de momento no han cambiado. De momento. ¿Estarían prevaricando si no lo hacen? Por supuesto que sí, podrían ser susceptibles de denuncia, ¿vale? Mientras y en ese caso, si no acatamos las órdenes, ¿qué repercusión podría tener para nosotros posible hacer? En principio, nosotros siempre recomendamos que no se vaya al enfrentamiento, que se utilice la propia norma en contra de ello. Me había escuchado muchas veces decirlo. De hecho, creo que había un audio por ahí de Pilar, ¿no? Acerca que no hemos puesto. Era de la Minority Report. Que no hemos puesto, que sería bueno escucharlo y que hablemos precisamente de si no acatamos las órdenes, qué repercusión podrían tener sobre nosotros, ¿no? Y posibles acciones a iniciar. Entonces, lo pongo. Bueno, sí, ¿qué puede ocurrir? Bueno, que nos pueden sancionar. En el caso ese sancionar, pero sería susceptible de recurso, vía indirecta y cuestionar la propia legalidad de la decisión. Con lo cual, pues ahí tenéis qué puede ocurrir, que nos sancione y que se puede recurrir y se puede, de modo indirecto, se puede trabajar y cuestionar la propia legalidad, ¿no? Recurso indirecto, ¿no? Ok. Una pregunta sobre la ley Minority Report, la 5. Sí. Te pongo el audio. Hola, buenas noches a todas. Quería participar en este programa de hoy de Media TV, pero resulta que puedo perder un compromiso. Entonces, nos mando este audio porque creo que es muy importante, ya que tenemos a nuestro querido Sergio Cebolla por la libertad, para que nos ayude a una solicitud de investigación. Porque, claro, como han creado una ley orgánica, ni más ni menos, ley orgánica 7/2021, que establece el concepto de justicia preventiva para personas que puedan cometer un delito. Entonces, yo creo que podemos perfectamente solicitar a la justicia española, en virtud de esta ley orgánica 7/2021 en su artículo 9, ¿no?, de personas respecto de las cuales existan motivos fundados para presumir que puedan cometer o colaborar en la comisión de una infracción penal. Yo propongo lo siguiente. Hagamos una lista, yo ya tengo unos cuantos, para que investiguen si una persona que ha introducido irregularmente votos en las primarias de un partido político, que después ha falsificado su tesis doctoral, que después dice estar casado con una mujer que es un hombre en realidad, que ese Begoño resulta que también, porque lo permite, esta ley permite estudiar genéticamente datos biométricos y todo. Entonces, solicitar un estudio biométrico para saber si es Neymar o es él
que ha cometido el delito, porque es un delito de falsificación de documento público, cuando dice que ella es licenciada o él es licenciada en no sé qué es, para ser directora de un máster en la Complutense, y la han echado y le han pedido que devuelva todo el dinero cobrado, ni más ni menos. Y luego también dicen que son padres de unos hijos, de unas niñas, y esas niñas pues son adoptadas porque dos o tres pues no pueden tener hijos hasta la fecha. Bien, entonces este personal yo creo que tiene el perfil exacto de lo que dice esta ley 7/2021, que podría en cualquier momento, pero hijos, en cualquier momento quiere cometer un delito penal. Por eso yo creo que hay que investigarlo, como también habría que investigar, pero urgentemente, una persona que recientemente se ha cortado el moño, la coleta, y que estaba al mando único de las residencias de ancianos justo en el mes de marzo, en la pandemia, y que dejó abandonado a miles y miles de personas, que también está implicado en la destrucción de un chip, la memoria de un teléfono, que también es sospechoso de haber participado en malversación de fondos públicos en la financiación de su propio partido, y también está vinculado con el narcotráfico, tanto boliviano como venezolano. Luego también tenemos a un médico que dice que es médico, pero en realidad ha cursado estudios de medicina, no tiene ninguna experiencia, no es doctor en medicina, no tiene ninguna experiencia en clínica, ni en virología, ni en epidemiología, nada en absoluto, es un enchufado de su suegro, y resulta que este señor, que se llama Fernando Simón, pues yo creo que tiene el perfil perfecto para que en breve, pues yo creo que sí, que ya si no ha cometido un delito penal, está a punto de cometerlo, vamos. Y Salvador Illa, con lo que lo llaman el filósofo, ya le gustaría a él ser filósofo, lo que tiene es unos estudios de filosofía, que a saber el nivel que tiene, se ha metido ahí para que solo sabemos, para prevaricar y para favorecer a amigos suyos en compras sin concurso público, y eso está ahí, eso está en el BOE. En plena pandemia, repartiendo las compras de material sanitario a personas que se dedicaban a creo que era compra-venta de productos eróticos. Entonces, yo creo que este señor también tiene el perfil totalmente. Luego hay uno que se llama Marlaska, creo que se llama Marlaska, sí me suena, Marlaska, que él directamente ha expulsado ha cesado al director de la Guardia Civil cuando realmente no tiene potestad para ello. En fin, yo creo que también Marlaska tiene ese perfil para ser investigado según el artículo 9 de la Ley Orgánica 7/2021. Luego Margarita Robles, que está acusada por una ecuatoriana de que le robó un bebé cuando ella tenía 15 años, le robó el bebé, le dijo que el bebé había muerto y no es verdad. Es una chica ya mayor y se ha encontrado con su hija. Entonces, Margarita Robles tiene un perfil muy, muy peligroso, creo yo, y debería de ser inmediatamente perseguida por esta ley. Hay que ponerlo en práctica. Entonces yo os invito, y a Sergio le pido, por favor, que redacte urgentemente un escrito para solicitar que se investigue también a Torra que dice que va a que los españoles, delito de odio, por delito de odio, porque dice que los españoles somos bestias pardas y que ellos tienen un cráneo superior, los catalanes, delito de odio, racismo, es racista, Torra, y yo creo que tiene también un perfil que en cualquier momento comete un delito penal, porque sedición y sedición y atentado contra la nación, pues que está, si no lo ha cometido ya Torra. Yo creo que a todos los que nos están escuchando les ha quedado claro lo que Pilar Baselga quería decir. La aplicación de esta nueva ley queda bastante. Sí, se abren puertas. Da margen a que... Efectivamente, la ley da margen a todo esto. ¿Podrían acogerse a ese aforamiento? Bueno, no, aquí estamos hablando de... Si te fijas, vamos al artículo que se hace referencia, es que las fuerzas y cuerpos de seguridad podrán establecer distintas clasificaciones. ¿Me acordáis, no? Que lo estábamos hablando al principio. Esas distintas clasificaciones hace referencia, dice, aquello que se puedan tener motivos fundados de que puedan cometer un delito, haber participado o llegar a ser parte de esa comisión, ¿no? Como estamos hablando ahí de una clasificación, de una Uy, ha fallado ahí la cuestión, ¿verdad? Ha habido un pequeño corte ahí con el sonido. Sí,
Que entonces lo que te quiero decir es que claro, da susceptible a este tipo de cuestiones. Es decir, si te fijas, lo hemos hablado al principio a lo largo del programa, ¿no? Si tú te pueden clasificar y tu presunción de inocencia salta por los aires, y a ti te pueden clasificar y meter en un fichero sobre la base de la supuesta posible llegada a realizar algún posible delito, pues entonces te meten en una lista negra para toda la vida. Y esa lista negra, que es porque tú pudieras llegar a cometer algún delito, ¿no? Me recuerda a, pues, la ley de vago y maleante, ¿no? ¿Os acordáis de esa ley? Bueno, pues la ley de vago y maleante, que, bueno, pues ahí estaba. Y me recuerda a este tipo de leyes que han garantizado la arbitrariedad y la impunidad por parte de las fuerzas y cuerpos, ¿no? Entonces, es que se puede hacer peor, pues se puede hacer peor y lo están haciendo. Se lo están poniendo. Desde luego. Ahí lo tenéis. Ahí lo tenéis. Entonces, claro, Pilar tiene toda la razón. Es decir, si usted me puede clasificar a mí como un potencial delincuente, vulnerando la presunción de inocencia, vulnerando mis derechos y libertades, dejando de ser las posibles grabaciones o actos preparatorios susceptibles de responsabilidad civil, ya no es una intromisión ilegítima, afecto de la ley, de protección de mi intimidad, de mi intimidad familiar, de mi propia imagen, y usted me puede mandar a mí un dron microscópico y esos datos que eran registrados, Dios sabe dónde, ya ni siquiera los servicios de inteligencia, sino que encima la fuerza y cuerpo de seguridad. Esto es muy grave, es muy grave y esto tiene que ser absolutamente expulsado del ordenamiento jurídico por inconstitucional. Como no puede ser de otra manera. Así que... ¿Qué puede tardar en echarse esto para atrás? Porque claro, aquí, ¿qué hay que esperar? ¿A que se pronuncie el Tribunal Superior de Justicia? No. Esto es una ley orgánica que esto está en vigor, ¿eh? Ya está en vigor. ¿Cómo lo paramos? Para que la gente... Esto está en vigor. Esto no tiene que ser... Esto no... Aunque restringe derechos y libertades, ¿vale? Porque las restringe, pero como es una ley orgánica, pues claro, esto ya se supone que tiene reserva de ley orgánica, está aprobada, y claro, esto es de una gravedad total, porque claro, ahora mismo los ciudadanos tenemos que estar esperando que o el defensor del pueblo o un número de diputados o los cauces políticos que están establecidos en la Constitución, pues sea controlada políticamente por el órgano del Tribunal Constitucional, que también es un órgano político. Entonces, estamos ante una situación muy delicada. Entonces, imaginaros, vamos a poner un ejemplo. La ley Auschwitz, como se hizo en Galicia, pues claro, en Galicia, pues el gobierno de España pues pidió al Consejo Consultivo, al Consejo de Estado, que dijera si era susceptible de inconstitucionalidad. Pero es que ahora mismo estamos ante una auténtica indefensión. Entonces, ahora mismo en la aplicación de la misma podría cuestionarse la inconstitucionalidad de la misma. En la aplicación de la misma habría que esperar a su aplicación, que alguien se pusiera en contacto con nosotros en su aplicación y que pudiéramos cuestionar la constitucionalidad de esa medida a través del recurso indirecto y un procedimiento incidental de inconstitucionalidad. Pero hasta que no se aplique, los ciudadanos, lo que nos queda es el activismo. El activismo ciudadano contra esta nueva normalidad que nos quieren imponer. Pues a ver qué tardamos en activarnos con el activismo, porque esto pinta, Sergio, para echar a correr, vamos. Para eso damos esta información, Rafa, no nos da tiempo ya porque hemos superado ya la hora de programa. Seguiremos con las preguntas de Policías por la Libertad para el próximo programa, el martes próximo. Y ya sabéis, se puede dar un buen consejo, pero no el buen juicio. Síganos ustedes en nuestros canales, canal de YouTube, canal del Rumble, nos pueden seguir ustedes en Telegram, Colega Abogado, mi canal de Sergio Cebolla, canal que tenemos establecido para evitar la censura, y
les recomendamos que en Olez Abogado / demandas colectivas, pues nos ayuden y nos aporten para poder continuar con las acciones colectivas que estamos desarrollando. Entonces, sabéis que tenemos en marcha la de estos PCR, estos mascarillas en los colegios. Tenemos en marcha la de ante la Corte Penal Internacional, que ahí vamos a llevar todo el tema de la vacunación, todo el tema de las restricciones de derechos fundamentales, el infoterrorismo. Y tenemos en marcha la de el pasaporte COVID. Ya lo hablamos en el anterior programa. No cubrimos todavía gastos para poder poner las 2 últimas demandas colectivas, con lo cual pedimos a todos los que nos están viendo que nos ayuden a cubrir gastos. Así que, nada, Rafa, hasta el próximo programa, ¿no? Un placer. Intenso, pero bueno, es que esto va siendo... Bueno, claro, es que, bueno, hemos traído información acerca de los colegios, hemos traído información acerca de la ley de Minority Report y hemos contestado preguntas. Yo creo que ha dado mucho de sí este programa y bueno, el próximo pues traeremos más y mejor. Ya te digo. Bueno, muchísimas gracias, Sergio. Un placer y nos vemos en 7 ditas con más cargados de más cositas. Efectivamente. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches.